Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Por desgracia, seguimos con la herejía del Papa Bergoglio, dicha por él en la audiencia del 2 de febrero en el Vaticano. Vamos a leer la primera epístola universal de San Juan Apóstol, después la herejía del Papa, por desgracia, y recemos por él, y después la reflexión de nuestro hermano en la fe, teniendo presente al Papa en todas nuestras oraciones. Primera epístola universal de San Juan Apóstol. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a leer lo que dijo el Papa en la audiencia del 2 de febrero. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: la comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Pero mira qué bonita definición. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Que la Iglesia está reservada a los perfectos? No. Significa que es la comunión, la comunidad de los pecadores salvados. La Iglesia es la comunidad de los pecadores salvados. Es bonita esta definición. Nadie puede excluirse de la Iglesia. Todos somos pecadores salvados. Padre, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han renegado su bautismo. ¿También todos están en casa? Sí, dice el Papa. También estos, también los blasfemos, todos somos hermanos. Esta es la comunión de los santos. La comunión de los santos mantiene unida a la comunidad de los creyentes en la tierra y en el cielo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice San Juan Apóstol. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Papa está diciendo que no hace falta confesar nuestros pecados a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para que su misericordia, su clemencia obre sobre nosotros y nos limpie de pecado, nos limpie del mal. El Papa está diciendo que no hace falta confesarse, pedir perdón, que el pecado implícitamente no existe. Si también estos, también los blasfemos, todos somos hermanos, dice el Papa. Esta afirmación del Papa sería cierta si estos blasfemos, estos perseguidores de la Iglesia, estos apóstatas, se confiesan sus pecados. Y es lo que le falta decir al Papa. Esa es la herejía, que son parte de la Iglesia, los blasfemos, los apóstatas, los perseguidores de la Iglesia, que han renegado del bautismo sin confesarse. Tremendo. Vamos con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Tibi dabo claves regni celorum. Te daré las claves del reino de los cielos. Cristo, antes de morir, le hace esta promesa a Pedro y después de resucitar, le pide que si le ama, guíe a todo el pueblo cristiano. Es decir, Cristo da a Pedro y a sus sucesores, los papas de la Iglesia Católica, una gran responsabilidad que deben cumplir si le aman. Podría deducirse que si un papa no cumple con esta responsabilidad,
entonces no ama a Cristo, porque no cumple sus mandatos, aunque le diga Señor, Señor. Guiar a los cristianos sería transmitirles fielmente el Evangelio, lo que Cristo enseñó, la tradición. Tradición viene de tradere, entregar en latín. Si un papa enseña algo diferente, en contradicción a las verdades de fe transmitidas por la tradición, no por error, sino conscientemente, incurriría en herejía. Otros obispos deberían combinarle a que rectificara esta enseñanza herética. Si no lo hace es que no ama a Cristo y peca contra el primer mandamiento, estando en pecado mortal contumaz, y por lo tanto deja de pertenecer al cuerpo de Cristo, deja de estar dentro de la Iglesia, no está en la comunión con los santos, deja de ser papa. Actualmente estamos en esta situación, por desgracia, en la que el Papa, el pasado 2 de febrero, ha dicho y enseñado por escrito una herejía, como hemos comentado. No sabemos si es consciente de ello. Si no lo es, podría tener la conciencia perturbada. Pero no parece el caso de que esté impedido mentalmente. Si es consciente y algún obispo o cualquier cristiano no le han advertido para que rectifique, Cristo les juzgará por esa omisión contra la caridad por el alma del Papa. Si ya le han advertido, esperaríamos que el Papa rectificase lo antes posible para evitar contribuir a la condenación de algunas almas que puedan haber seguido esta enseñanza herética. Particularmente le ofreceré el rezo, reflexión a nuestro hermano en la fe, y lo haremos todos, diario del Rosario por esta intención. Puede que se avecinen momentos más oscuros para la Iglesia, quizás el mundo, y necesitamos que el Papa le guíe santamente y sin confusión. Que el Espíritu Santo le ilumine. Amén. Que el Espíritu Santo ilumine al Papa y que rectifique, por favor, esta herejía. Padre, pensemos en aquellos que han alejado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han relegado su bautismo. También todos estos están en casa. Quizá quería decir, como San Pablo, que después de haber sido perseguidor de los cristianos, se convirtió en un pecador salvado, pero después de haber confesado sus pecados, de haber pedido perdón, propósito, acto de contrición, propósito de enmienda, una confesión y una penitencia, que fue toda su vida posterior de San Pablo. Esto falta aquí, porque dice el Papa, sí, también estos que son apóstatas, estos que son perseguidores de la Iglesia, estos que han renegado su bautismo, estos también los blasfemos, todos somos hermanos, esta es la comunión de los santos. Esto es cierto, sí y solo sí se confiesan, si confesamos nuestros pecados, y la misericordia y la clemencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, actúa y limpia el pecado. Pero tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón. Esto es lo que le falta al Papa en esta frase que es, como dice nuestro hermano y muchos hermanos en la fe, una herejía. Así que recemos por el Papa, recemos todos los días, porque no sabemos lo que viene, no sabemos los tiempos que vienen, y que el Papa esté llevando a ovejas al despeñadero, porque como reflexiona nuestra hermana en la fe, no sabemos las almas que han podido perderse por esta herejía. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás, que está desatado, que el humo de Satanás se ha infiltrado completamente en la Iglesia, que nunca Satanás sea mi guía. Nunc quam dragon sit mihi dux. Amén.